Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar este primer tema. Me interesaría abordar cuáles son los distintos datos o variables que nos podemos encontrar en la estadística y cuáles son los niveles de medición apropiados o relacionados con las diferentes variables. Mi nombre es Areli Moreno y voy a estar trabajando algunos datos o algunas presentaciones sobre estadística. Para esto tomo como base los contenidos de la materia de Estadística para las Ciencias Sociales que propone la Universidad Tecnológica Latinoamericana y tiene como característica principal que son dirigidos a estudiantes de Pedagogía y Psicología Organizacional, de tal forma que los ejemplos que voy a estar utilizando a lo largo de todas estas presentaciones tiene que ver con el quehacer disciplinario de estas dos carreras. Bien, lo primero que me gustaría comentarles es que la estadística está presente en el área de profesional del pedagogo y del psicólogo. Muchas veces pensamos que nos vamos a librar de estas expresiones matemáticas en estas carreras y no es cierto. Estas expresiones están presentes y están cada vez pues son más requeridas, más solicitadas, independientemente del puesto y del lugar que ocupes en la empresa. Una de las razones es porque los tiempos actuales se caracterizan por haber un flujo importantísimo de información que nos exige usarla para tomar mejores decisiones. Estamos en una gran competencia tanto en las organizaciones como en las escuelas. ¿Quién da mejores servicios? ¿Quién logra mejores resultados? E incluso en el sector público. Entonces hace que cada vez más nos profesionalicemos, tanto pedagogos y psicólogos, en el manejo y en el dominio de la estadística. Te van a pedir, independientemente de donde estés, que seas ágil para recolectar, para organizar, para analizar, interpretar, para presentar datos. Y para eso es importante que te familiarices con las características pues más básicas, digamos, de esta rama. Pero, ¿qué es la estadística? En primer lugar, la estadística dice que es una rama de matemáticas aplicadas. Entonces, necesitarás echar mano de los conocimientos que tienes de las matemáticas para poder desarrollarte en esta línea. A veces nos da temor, pero la verdad es que la estadística es una rama muy práctica, es una rama muy clarita que realmente podemos, pues como te decía, poner en acción todos los días y lo ves y lo entiendes y si lo sabes usar, pues suelen ser muy útiles. La estadística me va a dar una serie de técnicas que me van a permitir recolectar de mejor manera los datos, la información, organizarla, interpretarla, pero siempre usa datos. Vamos a ver ahorita cuáles tipos de datos nos podemos encontrar. Cuando tú sabes usar estos datos, puedes hacer dos cosas. Inferir lo que puede pasar en una población, es decir, tú puedes tomar solamente una pequeña muestra de alumnos y decir, ok, las clases de matemáticas o la acción de matemáticas del gobierno federal está funcionando así en mi población y no necesitas darle seguimiento a todos tus alumnos, solamente a un grupo. Ahí estás infiriendo. O puedes predecir, ok, si el año pasado con la maestra Flores y la maestra Sánchez tuvieron este comportamiento los alumnos de primero en la lectura y la escritura, podemos decir que el siguiente año se comportará de esta otra. Y pues bueno, ahí los directores y profesores pueden tomar decisiones e intervenir, ¿no? Ya sea pues siempre se supone para mejorar los procesos y los resultados. Algunos otros ejemplos donde la estadística se puede usar en la pedagogía y en la psicología son los siguientes. Si tú usas pruebas psicológicas, tú sabes que que aplicas una serie de baterías y dices, ok, fulanito de tal está por debajo, está en el promedio o está más alto. Bueno, pues sorpresa, detrás de esos procesos de estandarización, pues hay estadísticas.
Otra cuestión es, te piden explicar y atender los problemas de deserción escolar, tienes que bajar ese grado de deserción y tienes que incrementar la eficiencia terminal. Y entonces tú dices, bueno, vamos a tratar de entender por qué desertan los alumnos. Y empiezas a ver, ¿tendrá que ver el nivel socioeconómico? ¿Tendrán el dinero suficiente para permanecer en la escuela, sea público o sea privado? Ok, ¿qué tipo de dinámica hay en su familia? ¿Es monoparental? ¿Está ausente la madre, el padre, la abuela? ¿Hay, no sé, divorcios, segundas nupcias, hermanastros? Cuando tú empiezas a recolectar y a estudiar estas variables, entonces estás usando la estadística. Cuando tú mides la motivación del logro de los estudiantes, cuando tú calificas la infraestructura de tu escuela, cuando tú valoras o evalúas el perfil de egreso real de los alumnos de diferentes escuelas, cuando tú evalúas a los profesores, allí hay estadística. También cuando tú haces investigaciones para, no sé, proyectar cuáles son los intereses profesionales y vocacionales de los alumnos, estás usando estadísticas. En la sociedad del conocimiento, hoy por hoy, es vital saber manejar indicadores, saberlos hacer y saberles dar seguimiento. Por ejemplo, indicadores sobre productividad y su relación con el perfil escolar de los empleados. Para poder calificar procesos de capacitación, usas indicadores y en todo eso hay estadística. Pero veamos, dijimos que la estadística se sirve de datos. ¿Qué es un dato? Un dato es un elemento, es la unidad de información que posee, dice, un conjunto, de todo un conjunto que posee una o más características o valores en los cuales podemos distinguirlos de los demás. Entonces, un dato solamente es información básica, son unidades de información. Yo puedo clasificarlos o identificar dos tipos de ellos, o datos que se pueden contar o datos que se pueden cualificar. Los datos cuantitativos, dijimos entonces, son los que se pueden contar. Yo puedo sumar, restar, dividir, multiplicar, sacar proporciones, identificar tasas de incremento, de decremento. Puedo hacer operaciones aritméticas. Y los datos cualitativos solamente los puedo contar y listo. Expresan un nivel de calidad bueno, regular, malo. Ya. Señalan un atributo. Alto, bajo, mediano, adentro, afuera, es decir, esos son datos cualitativos. Ahora bien, podemos hablar de datos poblacionales o de datos muestrales. Vamos a ver. Una población es cuando yo hablo de todos los elementos de un universo. Cuando yo hablo la población de la escuela primaria número 73 y tengo registrados a los 600 alumnos que la conforman, yo estoy hablando de una población. Los datos que voy a obtener son datos poblacionales y lo vamos a ver, se llaman parámetros. Una muestra es cuando yo tomo un subconjunto, puede ser el primer año de la escuela primaria 73 o los alumnos de mayor promedio o de más bajo promedio de esa escuela. Esa es una muestra. La muestra la puedo obtener de dos maneras. O por un procedimiento aleatorio, es decir, me pongo en la puerta al ingreso del horario escolar y digo, voy a obtener la muestra y voy a elegir al azar los alumnos con los que voy a trabajar. Difícilmente esa muestra va a ser una copia fiel, va a ser un espejo fiel, pero cumple con que es aleatorio. Pero también la estadística me proporciona algunos métodos más sofisticados donde me permiten que mi muestra sea más representativa, es decir, que la muestra sea un espejo o sea un subconjunto
que me demuestre el comportamiento de esta población. Cuando yo obtengo una muestra representativa, puedo hacer una inferencia estadística. La inferencia estadística es un proceso, no nace al azar, es algo que se persigue mediante métodos, que me permite señalar cuáles son las características del comportamiento de una población utilizando la información de la muestra. Como podrás observar y como lo pudieron leer algunos en su material de estudio, el usar muestras es más ágil, obviamente. Manejar a 15 alumnos que manejar a 600 es más sencillo, es más económico, y algo bien importante dentro de los métodos estadísticos es que la muestra suele ser más precisa, porque yo puedo controlar los procesos en la recolección, en el análisis, por ejemplo, y no en la población. Cuando el INEGI en el país de México hace un censo de población, pues está obviamente tratando con los millones totales de mexicanos que somos. Cuando hace un conteo, está hablando de una muestra y se supone que ese conteo poblacional es representativo, es decir, que con poquitos podemos saber cómo se comportan todos los mexicanos. La medida, cuando yo hablo de la medida que describe a la población, se llama parámetro, y la medida que describe de la muestra se conoce como estadístico. Por ejemplo, la edad promedio del mexicano son 25 años, 4 meses. Estos datos los obtuve del censo poblacional del 2010. Ok. Entonces, la edad que estoy llamando es el parámetro. Pero si yo digo, la edad promedio en el conteo poblacional es de 27 años, 3 meses. Estoy hablando de un estadístico. Bien. Esos son datos poblacionales y muestreales. Un dato, dijimos, es el elemento, es una unidad de información que tiene otra característica. No tiene sentido en sí mismo. Es como si tú llegas con tu jefe y le das estos datos: 23, 22%, 3 octavos, un año, mujer, rojo, grande, 0.78, 92.3. Te va a decir qué es esto, a qué se refieren estos números. Necesitamos identificar qué característica se está comentando en cada uno de los datos. Cuando lo descubrimos, esos datos se convierten en variables. Tenemos la edad variable, color, sexo, tamaño, proporción, porcentaje de. Cuando yo digo 23, pero además digo son 23 años, estoy convirtiendo ese dato en una variable. Cuando yo digo 22%, estoy hablando del porcentaje de la asistencia de los alumnos en el año. Ok, ya estoy dando un sentido, ya estoy diciendo de qué característica nos está hablando. Al igual que los datos, hay variables cuantitativas y hay variables cualitativas. Las variables cuantitativas se subdividen en discretas y en continuas. La variable cuantitativa discreta es aquella que se puede expresar solamente en números enteros, es decir, número de alumnos en una escuela. No puede haber 23.2, o son 23 o son 24, punto. Número de exámenes presentados, o se presentaron 13 o se presentaron 14, pero no se pueden expresar 13.5. Las variables continuas, dice aquí que toman cualquier valor dentro de un intervalo. Ahí podemos hablar de promedios, de calificaciones, de metas de productividad. Y las variables cualitativas, pues son aquellas justo que retoman los datos cualitativos. Profesores, alumnos, administrativos, turnos, campus, departamentos, tipos de puesto, a qué planta, de qué planta o sucursal procede, cuáles son las submarcas que estás vendiendo. Todas esas son datos o variables cualitativos.
Bien, hasta aquí hemos visto que algunas características de los datos y variables permiten organizar, resumir, analizar e interpretar información contenida en un conjunto de datos. Para poder saber esto, dijimos, debemos saber de qué tipo variable me están hablando, es decir, qué característica del conjunto de datos nos están compartiendo. Una vez que identificamos a qué variable se refiere, podemos entenderlos y organizarlos. Para entender y organizar los datos debemos tomar en cuenta cuáles son los niveles de medición que podemos aplicar a cada variable. ¿A qué me refiero? El nivel de medición me va a decir qué puedo hacer con cada variable, qué cálculos puedo realizar, a qué pruebas estadísticas los puedo someter. Por ejemplo, género de los alumnos, masculino y femenino. Solamente puedo decir hay 17% de femenino y 83% masculino. Nada más. No puedo sacar raíz, no puedo sacar, no sé, elevar al cuadrado y esas cosas. Solamente el nivel de medición de esas variables me pide que solamente sume y presente de manera porcentual ese tipo de expresiones. No así cuando me dicen cuál es la tasa de productividad de tus empleados capacitados. Entonces allí sí puedo sumar, restar, dividir, etc. En nuestro curso vamos a hablar de 4 niveles de medición. En el primer nivel se va a hablar de nombres solamente. Es el nivel nominal y se aplica a variables cualitativas. No hay orden. Es, por ejemplo, el asunto del género que les decía. Da lo mismo a tu maestro si le dices que son 83% masculino y 17% femenino que 17% femenino y 83% masculino. No hay un orden específico. Pero cuando los uses, debes fijarte que dice aquí sean mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Es decir, que si un dato está en una categoría, no puede estar en otra. Si yo soy femenino, no puedo ser masculino. Y al mismo tiempo que todos mis alumnos puedan ser categorizados. En psicología social vemos que pues bueno hay otros expresiones sexuales, ¿no? Preferencias sexuales que nos pueden complejizar esto. Y entonces bueno, tendremos que usar expresiones nominales que permitan incluir a toda la muestra o la población con la que estemos hablando. Bien, hay otro nivel de medición que es el que implica un orden. También se aplica a variables cualitativas, pero las expresiones que se usan sí nos hablan de un acomodo, de un orden. Si yo digo pequeño, mediano, grande, es como bien raro que en una gráfica pongas grande, pequeño, mediano. Debe haber un orden de presentación. Cuando tú dices bajo, mediano, alto, en promedio, o satisfactorio, insatisfactorio, excelente. Esas expresiones tienen un orden, entonces debes ser susceptible a acomodarlas. Y también debes ver que todos tus sujetos de investigación queden solamente en una categoría y que todos tus sujetos estén incluidos dentro de la medición ordinal que estás proponiendo. Bien, hay otro nivel de medición que es el intervalo. Aquí ya se pone un poquito más complicado y para entenderlo te pido que pienses en escalas. Todo lo que tenga escalas, tú ya sabes cuánto vale 0, cuánto vale 1, cuánto vale menos 3, cuánto vale menos 2. Si tú, por ejemplo, estás aplicando una batería para medir, no sé, ciertas habilidades, tú sabes qué significa cuando el sujeto está sacando menos 10 o más 70. Ahí estás hablando de un nivel de medición de intervalo. Dice que se aplican a variables cuantitativas. Dice su principal característica es que las diferencias entre valores están bien definidas. Si entre psicólogos decimos es que él se sacó menos 2,
Yo sé que entre psicólogos qué es sacarse -2 y qué es sacarse 70. Por ejemplo, dice aquí la talla de ropa. Es un intervalo bien clarito. Yo soy talla 7, yo soy talla 9, yo soy talla 13. No importa, no es necesario verlo. Sabemos entre las personas que buscamos tallas de ropa qué significa ser talla 7 o qué significa ser talla 9 o qué significa, etcétera, ¿no? Esa es una medición de intervalo. Y de razón dice que es el nivel como más elevado. También se aplica a variables cuantitativas, dice, y el punto 0 es significativo, pues es la ausencia de la característica. ¿A qué nos referimos? En el intervalo, si yo digo un 0, por ejemplo, dice el material de estudio en temperatura, que haya nivel 0 en temperatura o grado 0 no significa que no haya temperatura, significa que está muy frío. En el intervalo, perdón, en la medición de razón, el 0 significaría ausencia, por ejemplo, en variables como la cantidad de dinero o días trabajados o puntos obtenidos. Ahí estás hablando de una medición de razón. Hasta aquí llegamos con los contenidos de la primera unidad. Es bien importante que recuerdes cuál es la noción de dato, de variable, cuál es la tipología y cuál es el nivel de medición que le corresponde a cada uno de ellos. Te agradezco tu atención y nos vemos en el siguiente tutorial.